Bueno, ahora entonces al cine, ¿no? Ahora el cine, con El viento que arrasa, mi primera novela que salió en el 2012, y ahora vuelve hecha película por Paula Hernández, que fue la directora de la película, y está ahora en el cine, así que... Creo que es una directora extraordinaria, ¿no? Paula sí, es una gran directora con ya mucha trayectoria, unas cuantas películas muy buenas en su carrera, y a mí me alegró mucho que fuera ella quien dirigiera la adaptación de la novela, que también la Bueno, hizo ¿la ella. conocías anteriormente? No, había visto sus películas y sí la conocía, bueno, de nombre, porque es una directora muy conocida, pero no personalmente. Nos conocimos cuando ella tomó el proyecto, ahí sí nos encontramos, tomamos un café, charlamos un rato y bueno. ¿Y cómo eras? ¿Cómo eras cuando eras una niña? ¿Cómo vivías? ¿Cómo era tu vida? Bueno, yo me crié... Ponele entre tu nacimiento y los 12, 13 años. Sí, yo crecí en un pueblo muy chiquito de la provincia de Entre Ríos, que se llama Villa Elisa. Así que una vida muy de gurisa pueblerina, muy lectora, eso sí, desde muy chica, antes de saber leer, ya estaba con los libros y persiguiendo a todo el mundo para que me leyera. Cuando llega ese placer, Sí. no lo puedes abandonar jamás. Sí, para mí los libros, la lectura fue como, era el mejor plan de la infancia. Y después una infancia muy, nosotros vivíamos, mi familia vivía en como las afueras del pueblo, o sea, ahí donde el pueblo ya casi se transformaba en el campo. Así que una infancia muy ligada a la naturaleza, al aire libre, a qué sé yo, subir a los árboles. Yo tengo un hermano varón más grande y un primo de mi edad, así que también una infancia bastante varonera. ¿Eras varonera, te trepabas a los árboles y todo esto? Sí, claro, porque hasta que empecé la escuela y empecé a tener amigas mujeres, mis amigos eran los amigos de mi hermano. Tu primo y tu hermano. Claro. Ya empezaba el campo. Es un cambio muy notable, ¿no? Porque aunque sea como Villa Elisa, un pueblito chico, de pronto el campo es casi un mar. Cambia por completo. Cambia por completo aún en los pueblos. Aún en los pueblos es como, bueno, vivís en el centro o a pocas cuadras del centro, o ya vivís donde se termina el pueblo, y es una diferencia. Para mí era como, bueno, como esa cosa medio periférica y medio fronteriza, donde empezaban a hacer cada vez menos las construcciones como y una más quinta, los baldíos. Claro, era como una cosa así que ahí nomás empezaba ya lo que empezaba a ser el campo. Ya vacas, ya caballos. Sí, vacas, caballos. Incluso en mi casa teníamos gallinero, bueno, no sé, tengo escenas, recuerdo escenas así muy claras de estar jugando en el patio y mi mamá torcerle el pescuezo a una gallina que después estaba en el plato. O sea que también había una convivencia muy natural. Teníamos los chicos con la muerte de los animales. Absolutamente. Yo creo que no he visto chicos más encantados y hechizados que cuando matan un lechón. Claro. Porque gritan desesperadamente, sí. se dan cuenta y bueno, y lo matan de una manera muy particular. Sí, yo tengo un cuento, o sea, apuñalan. Un cuento donde justamente cuento una escena así de infancia, donde habían comprado un chancho que se iba a matar para la Navidad, un lechoncito,
Pero claro, todo ese periodo hasta que llegó la Navidad, esa semana, mi primo que tiene mi edad y yo, ahí tipo de mascota con el chancho, y después era el chancho. El chancho ya estaba servido. Escuchar los gritos. En la mesa. Sí. Pero uno lo come de todas maneras. Lo comí, sí, lo comíamos y lo sigo comiendo. Ahora, claro, veo el chanchito y digo, qué simpático, pero después cuando me lo pones en la mesa lo como. Pues sí, destinos distintos. Sí. ¿Cuándo te trasladaste aquí? Hace 20 años ya. Yo, sí, a Buenos Aires me vine en el 2000. Pero del pueblo me fui a los 17 cuando terminé el colegio. Me fui a Paraná, que bueno, ya es una ciudad mucho más grande. Sí. Ahí estudié y después en el 2000 me vine a vivir acá a Buenos Aires. ¿Y la escritura? Porque hay una etapa de lectura furiosa, Sí. casi congénita. Sí. Y un la día, escritura vino mucho después. Cambió. Claro. Sí, empezaste a escribir. Después empecé a escribir, pero ya de grande. Cuando estaba en la facultad, yo estudiaba periodismo. Sí me interesaba la escritura en relación al periodismo, pero nunca me la había planteado como la escritura literaria. Como un arte aplicado. Claro. Y en la facultad empecé a escribir cuentos y ahí me di cuenta que me gustaba mucho más la ficción. Y bueno, dejé esa carrera y estudié literatura también ahí en Paraná. Y ahí empecé a escribir. Y después cuando me vine a vivir a Buenos Aires, empecé el taller con Alberto Laiseca, que bueno, es mi maestro. Y ahí sí, a escribir más comprometidamente y con la idea de ser escritora. ¿Cómo era Laiseco? No era una persona corriente. No, Laiseca era una persona muy particular. Sí, muy peculiar. Un genio. Con todo lo que supone ser un genio, tipo muy extravagante, muy cariñoso también, ¿no? Porque de repente si uno no lo conocía y lo veía con esos 2 metros de altura, los bigotes así gigantes, él que le gustaba mucho hacer como un papel de monstruo y de tipo así medio monstruoso. Era una persona muy afectuosa, muy cariñosa, y como maestro realmente a mí me cambió la vida y fue fundamental. Muy trascendente. Sí, fue fundamental para mí haberme relacionado con él durante tantos años hasta que murió. ¿Estás casada? Sí, no casada, pero estoy en pareja hace muchísimos años. Bueno, sí. 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 ¿Y te resulta natural, fácil? ¿Estar casada? Sí, por la convivencia. Bueno. No es un arte que puede dominarse. Claro, como la escritura, la convivencia supone un acto de paciencia muchas veces. Pero bueno, sí, estoy hace muchísimos años que estoy en pareja con Grillo, que es mi marido. Te mandamos saludos a Grillo. Mandémosle saludo a Grillo. Y sobre todo es un gran compañero conmigo en esto de la escritura, de lo que supone ser una escritora, los viajes, un montón de cuestiones que giran en torno a la escritura. El aislamiento, porque estás con tu lectura y nadie más puede entrar. También, sabe dejarme sola cuando estoy en una con la escritura, sabe acompañarme cuando necesito que me acompañen. O sea, no es tampoco sencillo vivir con alguien que escribe. Supongo que no. No, tenemos nuestras taras también. ¿Y qué hace Grillo? Grillo es ingeniero, o sea, nada que ver con la literatura. Por suerte, para mí, creo que me hubiese sido difícil. Un poquito de yin y yang. ¿Sí? Claro, me hubiese sido bastante difícil convivir con otro escritor.
Sí, podrían haber competido. Supongo. Yo siempre pienso que sí, porque en el fondo soy bastante competitiva. Así que el hecho de que sea ingeniero creo que ¿Y contribuye. cómo advertís que sos competitiva, por ejemplo? No, creo, o sea, no sé si competitiva, pero creo que, por ejemplo, si yo estuviera en pareja con un escritor, me costaría mucho que ese escritor Mejor. no fuera fuera mejor y quizá me costaría más que no fuera tan bueno, ¿no? Como estar con un escritor mediocre me resultaría difícil. Claro, porque Y además, estar con uno que sea más importante que yo también me costaría. sí. ¿Y cómo ofende el arte cuando es mediocre y demás? Incomoda mucho. Sí, sí, creo que a quienes nos gusta mucho la No, literatura. es difícil explicar en qué consiste, pero No, ocurre. pero ocurre cuando, no sé, vas a un libro, lees un libro y decís, ay, pero esto, no. ¿Y cuáles son tus escritores iniciales? Bueno, en mi deseo de ser escritora fue muy importante Onetti, por ejemplo. Caramba, Juan Carlos Onetti, un autor que yo conocí a los 18 años, más o menos, 19 años, y fue una revelación para mí. Y yo ahí en ese momento empezaba a escribir los primeros relatos, y bueno, y leer a Onetti fue como, yo quiero ser una escritora así. Así que muchos años la obra de Onetti fue un faro para mí, fue bueno, ese es el tipo de escritora que quiero bueno, ser. es un escritor sumamente mayor, es un Sí, sí, gran es un escritor. gran escritor. Después vinieron una sigue leyendo, sigue conociendo autores y autoras, y bueno, después vinieron otros y otras que también me impulsaron a seguir escribiendo, me impulsaron a buscar otras maneras de contar. Pero Onetti fue también muy importante en esa época de decisión, de decidir ser una escritora. Y un escritor difícil Muy y difícil. muy amargo también. Muy amargo. ¿Sabes qué me pasó? Te Eh, transmite una amargura tremenda. sí, me pasó hace unos años, hace años que no vuelvo a leer a Onetti, y había una novela que me la habían prestado, una novelita corta de él que se llama La niña y la muerte, que la había leído también a los 20 años, prestada. Y hace unos años alguien me la regaló, porque sabía que a mí me gustaba mucho esa novela, que había leído una sola vez. Y me la encontró y me la regaló, y dije, bueno, la voy a volver a leer. Y no pude. O sea, la empecé a leer y me resultó tan amarga que no pude terminarla. Pero en aquellos años sí fue muy importante para mí. Y Onetti, precisamente, qué notable. Pescar la amargura que hay allí Sí, y esa barrera, ¿no? sí, sí, es un autor Pero difícil, oscuro, Es un tipo pero bastante divertido por momentos. sí, pero bueno, hay que atravesar esa lectura. De todas maneras, para mí, El astillero y Junto a cadáveres, que son esas dos novelas que comparten el personaje, no he vuelto a leerlas, pero tengo como el mejor de los recuerdos del momento en que leía esas dos novelas, que las leí una tras de la otra, de la angustia y del disfrute al mismo tiempo. En lo que respecta al viento que arrasa, ahora dentro de poco en cine, ya creo que está terminada. Sí, sí, ya está en cines ahora. ¿Ya La está, estrenaron ahora. ya está en cines? Sí. Bueno, vamos a verla. Digo, vergonzosamente no la he leído aún, pero he leído unos resúmenes y me quedé pensando en un predicador, su hija y un trabajador manual más primitivo
que es descreído y realista, y aquí se producen cosas que merecen meterse dentro. Y se produce ese encuentro entre dos hombres, dos personajes, que en el fondo se parecen mucho y por eso también no se entienden y no se llevan muy bien en lo que dura la novela. Cada uno muy creyente a su manera, porque el mecánico no cree, no le interesan las cosas de Dios, sí, pero sí es un creyente de las fuerzas de la naturaleza. Y bueno, cuando conoce a este pastor y se pone en juego el hijo del mecánico, que es un chico, bueno, criado como lejos del mundo, muy ahí en ese lugar inhóspito donde viven, y a los ojos del reverendo, ese chico que no ha sido tocado aún por los vicios de la humanidad, le resulta un trofeo muy apetitoso, un trofeo de pureza. Claro, para llevárselo. Y bueno, un poco la novela es esa pugna por llevarse el chico o porque el chico se quede. Ah, bueno, hay una lucha bastante feroz. Hay una lucha bastante feroz, pero bueno, en esa también pugna vamos conociendo a cada uno de los personajes y bueno, y creo que comprendiendo a cada uno en su particularidad. Es lo que ocurre con el lector, presumo. Si vos estás leyendo un párrafo del pastor, sos el pastor. Sí, sí. A quienes leemos nos gusta justamente, ¿no?, meternos de esa manera. Casi inevitablemente. Sí. Don Quijote, sos Don Quijote. Sí. Así como Don Quijote eran los libros que leía, ¿no? A su vez, vamos a cruzar el río con buquebús. Segundos. Muy... ¿Cómo es el río, Selva? Tiene una particularidad para mí singularísima, ¿no? Sí, para mí el río, donde yo crecí, justamente ahí no hay río. Las vivencias que yo tenía de río durante la infancia eran el río Uruguay, que está así cerca del pueblo donde yo crecí. Y cuando me fui a estudiar a Paraná, conocí el río Paraná, que para mí es el río, ¿no? Como la experiencia de río que más añoro y a la que siempre vuelvo es la del río Paraná en cualquiera de sus lugares, ¿no? No es un río, como en la canción y en el título de tu Sí, libro. sí. Cuando le puse el título no pensé en la canción de Zampayo. Después un lector me dijo, Un se personaje llama así. extraordinario en Zampayo. Sí, y ahí dije, claro, esta canción que la conocía, por supuesto, de la infancia. El Paraná no es un río. El Uruguay, El dice Uruguay, él. perdón. Él es el Uruguay, no es Perdón, un río. sí. Y dije, claro, se ve que seguramente esa canción oída en la infancia estaba en algún lugar cuando apareció el título también. ¿Cuáles son las particularidades y la fascinación, a lo mejor el miedo también, del gran río como el Uruguay? Sí, yo no sé Porque nadar. Es una bestia del río. Sí, yo no sé nadar, entonces mi relación con el río tiene un poco que ver con esto que decís, ¿no? Como de la fascinación y el miedo, de verlo desde la orilla o a lo sumo navegarlo, pero nunca estar sumergida en las aguas del río, nunca, no me pasó
por suerte, porque no sé nadar, o sea que sería un poco atormentador. Un poco comprometido. Sí, Sí. pero para mí es una experiencia muy diferente a la del mar. El mar, digo, me gusta, tiene obviamente también su encanto, su magia, pero para mí hay Pero algo son en el río que tiene que ver con lo espeso, con lo oscuro, con que está la orilla ahí, pero al mismo tiempo es tan inconmensurable. Y transcurre, Y no se transcurre. repite Claro, en oleada. sí, sí. Sí, Se para mí va. es una experiencia hermosa poder ver el río. Eso te digo, si es en Paraná, que es donde lo conocí, pero cuando voy, no sé, a Corrientes, busco ir un rato al río, cuando voy a Rosario. Para mí el Paraná es una experiencia alucinante. El color. El color marrón, claro, eso que no se ve el fondo, que no sabes qué hay debajo. A mí me encanta también cuando paso, por ejemplo, de Santa Fe a Paraná o de Paraná a Santa Fe, que está el túnel subfluvial, que no sé si lo conoces, pero es una cosa también magnífica. Pasado varias veces. Has Sí. pasado, seguro. Y es como pasar por ahí y sabiendo que arriba y a los costados está el río, ¿no? Es como muy, Y también una sí, sensación muy otro loca. poco de miedo. También, Sí, está ahí. está ahí, es como estar Es atravesándolo. como para ir a Villa San Martín, a Pígari, etcétera, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pasas por ahí. Pasás por ahí. ¿Y sabes andar a caballo, por ejemplo? No, yo en todas las cosas No tenés- rurales soy muy mala. Eh, hace un par de años, fuimos a los esteros de Liberá con Grillo y con unos amigos y bueno, tuvieron el plan de la cabalgata. Dije, bueno, tengo que hacerlo, tengo que subirme a este caballo. Medio, bueno, a regañadientes, subí al caballo y, y el caballo, claro, encaró solo, yo no sabía cómo guiarlo, y como si supiera que yo no era una mujer de caballo, se metió así en unos espinillos, me acuerdo que me salí toda, toda y rajuñada. no quería salir de No, allí. claro, hacía los gritos diciéndole al gaucho que me bajara del caballo. No soy buena para casi ninguna cosa vinculada a la naturaleza. ¿Y qué te parecen los pescadores, los que extraen del río su comida o para venderlo? Sí, De una manera bastante sangrienta. sí, pero creo que ahí hay una relación como muy particular digo, es muy diferente la gente que va a pescar por deporte. De hecho, Totalmente. la pesca deportiva me parece horrible porque o sea, el pescado igual sale herido y después lo devuelven herido al río. Eso me parece horrible. La pesca deportiva la detesto. Pero sí o sea, respeto absolutamente la gente que pesca como una forma de vida. Y creo que hay ahí, ¿no?, un equilibrio que manejan muy bien los pescadores de, bueno, cuándo se puede pescar, cuándo no. Las épocas, las vedas, etcétera. Para que no se acabe Para que no aquello. se acabe, hay una conciencia, digamos, ecológica, Notable. natural, Notable. espontánea, de saber cuándo se puede sacar y cuándo no, y qué se puede sacar y cuánto. Así que yo sí a quienes pescan como modo de vida, les tengo un gran respeto. Un gran respeto, claro. Y además porque es un trabajo duro, es una economía muy inestable, hay gente que vive, bueno, de una manera con muy pocas cosas. Muy elemental. Muy elemental, y también vivir al lado del río y padecer las inundaciones. Digo, es una cosa difícil Esta es y muy dura. una cosa que siempre me llamó la atención. La permanencia en las orillas del río en la conciencia de que se va a inundar. Sí, sí.
Sí, a mí también me llama la Ahí atención. viene la corriente. Pero es como, bueno, es una manera de vida, Apurate, ¿no? José. Una forma de vida. Hay una película que yo adoro, que la he visto muchas veces, que se llama Los Isleros, que seguramente la La he habrás visto, con Tita con Merelo Tita Merelo, que hace de la y Carancha. García Burr. Y García Burr. Bueno, esa Es película un peliculón. es una gran película y creo que retrata muy bien, digo, es una película de los creo que 40, pero creo que hoy día más o menos los isleros siguen viviendo de la misma manera. De la misma manera. Sí, qué bueno que hayas traído este buen film. Es genial esa Esta película. buena realización. Sí, esos personajes. Sí, y después aquella otra como una especie de documental de Tirri, se llamaba, o Birri, Birri. Los Inundados. Fernando Birri, claro, Fernando de Birri, Santa Fe. con su barba blanca. Sí, gran director y bueno, fundó una escuela también. Tipos míticos. Sí, sí. Hay periodos en los que no tenés nada que contar y estás buscando Sí, y mucho. dándole la vuelta. Sí, sí, un montón. Yo no envidio mucho a los escritores que terminan un libro y empiezan otro. Yo no puedo. No tengo tantas cosas para decir, no tengo tantas ideas. Así que en general, qué sé yo, No es un río, que es la última novela que publiqué y que escribí, estuve muchos años hasta encontrarle la forma. Tenía una primera escena, pero después, bueno, ¿qué pasaba con esa escena y qué seguía pasando después y qué hacían los personajes y cómo se construía ese universo? Me llevó mucho tiempo de... De algún modo la escribías también. Sí, yo creo que uno escribe, no escribe solamente cuando está efectivamente en la computadora, sino cuando estás con alguna historia, cuando estás atrás de algo, estás todo el tiempo escribiendo en alguna parte Eso sí. del cerebro, o pensando en esos personajes, cómo hablarían, qué deseos tienen, qué sueños, qué persiguen, qué les pasa.